dijo que pues que es como el conceptual esa parte, ¿no? Y saber cómo pues el contexto del Bueno, proyecto. espérate un momentico, Andrés. Entonces empezamos por la parte formal. Entonces estamos haciendo tutoría para el proyecto de Andrés Ulloa el día 21/08 del 2020. En este momento nos encontramos grabando la tutoría. ¿Listo, Andrés? Vale, profe. Entonces, de acuerdo a lo que me enviaste, tengo un documento recibido el día de ayer a las 9:30 de la noche. Andrés, de acuerdo a lo que me enviaste, ya revisando el documento, ¿qué te dijo el profesor Deison? Ahora sí. No, yo no se lo enviaba a él. Pues primero pues que lo pasara por usted. Estaba pensando primero que pues lo revisara usted y ahí sí se lo enviaba a eso. Listo. Bueno, Andrés, yo te voy a hacer como las aclaraciones del documento, ¿vale? Voy a compartir pantalla en este momento para que tú puedas ver. Andrés, mira, ¿qué opino? Yo ya lo estuve leyendo completo, pues en términos de redacción, de todo eso, el documento pues está bien. Ujú. Pero está demasiado corto, Andrés, está demasiado corto. Yo te voy a manifestar las preocupaciones que siempre te he manifestado y es el tema del avance. O sea, con este nuevo paso que dimos, con este nuevo proyecto que se está haciendo, pues lo que me encuentro es que volvemos al mismo inconveniente de la vez pasada y era que no se avanza. Entonces, bueno, ahí veo una formulación del problema. ¿De qué manera analizar las estrategias discursivas y audiovisuales de los contenidos críticos realizados por los estudiantes de grado undécimo en el año 2020 sobre la situación de derechos humanos en Colombia? Bueno, esa parte pues yo no le veo ningún inconveniente, digamos que es una pregunta problema, está normal. Objetivo general y objetivos específicos, ya tuve la oportunidad de leerlos y pues también lo veo acorde, listo, o sea, yo lo veo en términos generales bien. Bajemos por acá otro poquito. Acá, en esta parte, Andrés. O sea, en cuanto a los objetivos generales específicos y como empezaste el planteamiento del problema, está bien. Acá en esta parte es donde yo considero, no sé, Andrés, no sé qué te haya dicho el profesor Dayson, pero un marco teórico sí yo veo que es bastante, o sea, el marco teórico debe ser mucho más completo, mucho más extenso marco referencial y teórico, pues esa parte ahí estás diciendo pues que es pandemia, ¿cierto? Lo que hay sobre pandemia, pandemia en Colombia, pero sí derechos humanos también, pero se me hace que está muy corto, Andrés, se me hace, Profe, ahí en derechos humanos tengo una pregunta. dime. Le meto lo de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación y todos los derechos humanos que hay ahora. Yo pensaría que sí, Andrés. Yo pensaría que ahí, si vamos a hablar, si el profe Edison está refiriéndose ahí a derechos humanos, pues tenemos que meterle derechos humanos en general, toda la Carta de Derechos Humanos de lo que hay en este momento, que aplique, sobre todo que aplique a este caso de pandemia, ¿cierto? Pues esto es algo que yo no sé desde qué punto lo quiere atacar el profe Edison, porque pues el tema de pandemia realmente es nuevo para nosotros. Realmente nosotros, o por lo menos en mi caso, pues 40 años que yo tengo jamás había vivido una pandemia. Hasta este momento es que lo vemos, ¿cierto? Sí, señor. Entonces no creo que haya mucho de esa parte, no creo que hayan muchos Pues, teóricos que hayan hablado sobre ese tema ni nada de eso. Y pues como eso lo mucho íbamos a menos en tomar relación a los más, derechos humanos. pues como eso lo íbamos a tomar más como concepto, pues para contextualizar todo, ¿sí? Porque pues Mm, lo principal es el lenguaje audiovisual y el análisis crítico del discurso, ¿sí? ujú, Eso lo íbamos a tomar como por ese lado. sí. Entonces, pero si hay hartos artículos pues para realizar el concepto, Pero porque sí, los, todo lo que tú tomes ahí como marco conceptual, o sea, si uno de los conceptos es derechos humanos, pues tenemos que buscar todo lo que más se pueda sobre derechos humanos. O sea, ahí hay un trabajo verdaderamente largo, ahí hay un trabajo largo que también te sugiero, después de que pues, tengas la tutoría, cuando ya le hayas enviado este trabajo al profe Edison,
también te sugiero hablar con él porque pues no sé, o sea, no sé la verdad. Yo de este tema no sé mucho. O sea, a mí, si me preguntas, de pronto yo te puedo asesorar desde la parte del lenguaje audiovisual y todo eso. ¿Quién te puede asesorar muchísimo en esta parte? El profe Deison, que es el que sabe de este tipo de discursos. Pero yo lo que te puedo decir es que si vamos a trabajar, si esos son los conceptos, o sea, ese es el marco conceptual, ¿cierto? Si vamos a trabajar tres conceptos que son pandemia, derechos humanos y productos audiovisuales, que creo que es el otro, ¿cuál es el otro? Análisis de discurso. Análisis del discurso. Entonces tenemos que coger esos tres temas y explotarlos al máximo. Mirar cuántos, o sea, yo creo que hay muchos más teóricos que hablan sobre los derechos humanos en general. Me imagino que hay muchos teóricos que hablan sobre lo que es una pandemia y sus efectos, efectos en la economía, efectos, tú lo mencionaste ahí, tú lo mencionaste, yo vi que tú lo mencionaste por ahí, pero a grosso modo. O sea, tú lo mencionaste muy, muy superficial acá en esta partecita donde dices cómo fue los efectos en la bolsa de valores en los Estados Unidos, ¿sí? Pero pues esta pandemia ha traído repercusiones a nivel mundial en todos los países, incluso Colombia no es ajeno. Colombia en este momento creo que tiene una afectación como de 17% ha bajado del... No me acuerdo exactamente la cifra, no te voy a decir una burrada porque no sé, pero con las noticias y todo eso permanentemente dicen, en Colombia la economía se está viendo afectada en un no sé cuánto por ciento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todo eso ha bajado la economía de nuestro país, que es la cifra más alta eh, casi durante los últimos 40 años. O sea, en este momento estamos teniendo la economía más baja de los últimos 40, de las últimas décadas. Y asimismo le ha pasado a casi todos los países. Entonces tenemos que hablar de, si vamos a hablar de esa parte, derechos humanos, atacarlo desde diferentes autores. ¿Qué dicen los autores sobre los derechos humanos? ¿Qué dicen los autores sobre la pandemia? ¿Y qué dicen los autores sobre lo que es? Esos tres conceptos que se vayan a trabajar tienen que estar muy bien trabajados. Entonces, lo que yo veo es que ahí está demasiado cortico ese marco teórico, hay que ampliarlo brutalmente, hay que ampliar, o sea, tú ahorita esta semana tienes un trabajo. ¿Qué te sugiero? La sugerencia puntual es que te hables con el profesor Deison, que le comentes que ya hicimos la tutoría, que pues le comentas lo que yo te dije, espero que estés tomando nota de todo lo que yo te estoy diciendo, le comentas eso. El profe me sugiere que amplíe el marco teórico en cuanto a los conceptos de derechos humanos, pandemia y análisis del discurso. Esas tres cositas tendríamos que hablarlas, pero ampliarlas de una forma verdaderamente significativa, que se vea un marco teórico. No sé si el profesor Deison quiera un marco teórico corto o quiera un marco teórico largo. Pues lo que yo he visto en todos los proyectos es que siempre es un marco teórico pues bien fundamentado, ¿no? En este caso se está quedando demasiado corto, demasiado. En la parte de formulación del problema, objetivos generales y objetivos específicos, eso está bien. Hasta ahí yo no le vería ningún problema, no le cambiaría nada. Le empezaría a meter a ese marco teórico que es lo que, en pocas palabras te digo, está muy, muy corto. ¿Sí? Habría que... Ahora, me preocupa que no hemos pasado a la otra parte, marco legal. Ahí hasta ahora lo mencionas, pero no hay nada de marco legal. O sea, apenas está mencionadito, apenas lo empezaste, mejor dicho, el marco legal, pero, Pues son esas tres cosas. Eso fue lo que hicimos con Dyson la última tutoría. Lo ¿qué? de meterle esas tres cosas. Libertad de expresión, derechos de autor, derecho a la intimidad. Pero lo mismo, Andrés, pero es trabajarlo, o sea, tienes que trabajar bien qué es la libertad de expresión, decir libertad de expresión en Colombia es ta, y meter antecedentes que haya de todo eso, de meter mucho más discurso, porque eso va mucho más amplio.
Derechos de autor, pues bueno, de eso sí está, esa parte sí está un poco fácil, pues la Constitución y todos los artículos que hablen sobre derechos de autor, todo lo que consagre la Constitución con derechos de autor, ¿listo? Sí, señor. Y Profe, derecho a la intimidad, pues lo mismo, mencionarlo, qué es libertad de expresión y qué es derecho a la intimidad, pero trabajarlo pues más o menos, ojalá si te puedes conseguir de pronto algún teórico que hable sobre libertad de expresión y todo esto acá en Colombia, ¿no? Tiene que ser, eh, o sea, esos tienen que estar bien trabajados. Todo, cada uno tiene que estar bien trabajado. ¿Qué es libertad de expresión? ¿Qué son derechos de autor y qué es derecho a la intimidad? Si esos fue los que trabajaron, si eso fue lo que el profe Edison te dijo que era lo que iba ahí, listo, eso es, pero hay que trabajarlo bien, hay que dejar bien definido qué son esas tres cositas. vale. Profe, esas ideas ahí, o sea, las que planteé, las ideas que planteé en el marco teórico, en lo que escribí, esas mismas las puedo seguir desarrollando. O sea, esa misma, pero pues obviamente le agrego más. Desarrollar esas mismas ideas que metí ahí, ¿sí? Sino desarrollarlas más. ¿Sí? Lo mismo, te digo lo mismo. Si esos fueron los tres, las tres teorías que te mencionó el profe que van a trabajar, pues yo creo que está bien. Si es únicamente esa es la Es que teoría, pues lo principal el es el lenguaje análisis del visual discurso. y el análisis crítico del discurso, que es donde van los teóricos. Ujú. Ahí van los dos marcos teóricos. Lo otro es como para hacer contexto de lo que se va a tratar, porque como los contenidos de YouTube que vamos a hacer en grado undécimo es sobre eso, sobre los derechos en tiempos de pandemia, es como para darle contexto a esos videos Ujú. y Ok, saber qué se va a analizar de esos videos, sí, porque en sí los pero teóricos van en esos dos que le dije. ujú, sí, pero vuelvo y te digo, si por ejemplo, la teoría principal es el análisis del discurso, tenemos que buscar teóricos que hablen de una forma fuerte sobre lo que es análisis del discurso y cómo se Sí, trabaja. Chomsky, Dyson me dijo que utilizara Chomsky, pues el día que estamos en tutoría, pues dijo Ujú. que usara Chomsky y ahí tú tengo el archivo de Chomsky. Exacto, pero bueno, listo, pero no veo nada de Chomsky acá. Mira. Ah, pues, sí, sí, señor. A No, eso es a sí, lo que me refiero, Andrés. Sí, listo, tú ya tienes el material, pero hay que meterlo ahí, hay que hacerlo visible, ¿sí? Porque no me sirve de nada que tú lo sepas. O sea, sí, ya sabemos que el teórico que habla sobre análisis del discurso es Noam Chomsky, pero necesitamos que reafirmes ese marco teórico, que le des fuerza con lo que él dice. Entonces, según Noam Chomsky, el análisis del discurso, y de ahí para adelante echas todo el carretazo eh, basándote en él, pero hay que meterle ese carretazo, que es lo que yo no veo acá. sí, señor. ¿Listo? Y así mismo con todos los otros. O sea, análisis del discurso es uno de los conceptos que vamos a trabajar. Entonces, y no te puedes casar solo con un autor. O sea, digamos que Noam Chomsky es el más importante, pero tienes que buscar otros que refuercen también lo que él dice. O sea, hay que buscar de cada uno de esos tres, tienes que ampliar ese discurso de una forma importante. ¿Vale? Sí, señor. Bueno. Ampliar, Andrés, o sea, lo que te toca esta semana, aquí prácticamente, o sea, la asesoría, porque el profe Dyson me decía que prácticamente teníamos que tener dos tutores. Ahora, Andrés, te voy a pedir el favor que estés supremamente pendiente de las asesorías, porque él me preguntó que si habíamos tenido asesoría la semana pasada y la semana pasada no tuvimos. Entonces, y ya ahorita se viene una semana de receso que yo aspiraría que podamos descansar, ¿cierto? Se supone pues que es una semana. Obviamente tú no vas a poder descansar porque tú este trabajo lo tienes súper colgado, ¿sí? Y yo sé que tú eres consciente de eso. Entonces tú sí vas a tener que aprovechar este tiempo para meterle la ficha. O sea, que la próxima vez que revisemos este trabajo,
ya esté súper grande, súper avanzado. No sé qué te haya dicho el profe Edison con respecto a eso, pero pues nosotros no podemos presentar un trabajo de 3 páginas, que es lo que estamos viendo acá. Lo que tú me mostraste tiene 3 páginas, ¿sí? Vas bien, empezaste bien, pero esto hay que nutrirlo, hay que llenarlo. Vuelvo y te digo, con autores, Noam Chomsky, todos los que hablen sobre análisis del discurso, todo lo que puedas encontrar sobre pandemias, autores que hablen sobre la pandemia, y el otro que utilizabas que era derechos humanos, que sobre derechos humanos sí hay gente que habla muchísimos, hay muchísimos teóricos que hablan de derechos humanos, pero todos esos carretazos tienes que metérselos para darle fuerza a tu proyecto. Lo mismo en el marco legal, en el marco legal puede hacer que el profe te haya dicho que esos son los 3, libertad de expresión, derechos de autor y derecho a la intimidad, pero Pues ahí ahí toca. solamente están mencionados, pero no hay nada, no, ni siquiera, o sea, ni siquiera, Andrés, al punto que ni siquiera, por ejemplo, si yo digo, bueno, Andrés, si vamos a mirar en este proyecto, ¿qué es libertad de expresión? No lo encuentro aquí por ningún lado porque todavía no está dicho. Andrés, ¿qué son derechos de autor? Tampoco. No encuentro nada, no se menciona. Todo eso tenemos que, bueno, entonces libertad de expresión es tal y tal y tal, según la Constitución Política Colombiana, la libertad de expresión, bla, 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 y el carretazo sobre libertad de expresión grandote, que yo, ¿qué? Ahí va a entrar otra niña que no sé quién es. Que yo cuando vea este proyecto ya diga, ah, no, fue que ahora sí Andrés ya me delimitó bien qué era libertad de expresión, qué son derechos de autor y por qué se aplica a este proyecto. Eso también es súper importante, porque ¿por qué estamos hablando de eso? ¿Qué tiene que ver con este proyecto? Porque si yo te digo, no, métele ahí en el marco legal, qué sé yo, te voy a poner, voy a decir algo, una bobada. Si yo te digo, métele ahí eh, derecho romano. ¿Qué tiene que ver el derecho romano con este proyecto? Pues nada, ¿cierto? Probablemente nada, o probablemente sí. Tendría que mirar, tendría que verse desde la perspectiva de un abogado a ver qué nos dice de esa parte, si sí de pronto cabe en algo o no. Pero muy probablemente yo pensaría que no, ¿cierto? Obvio no. No. Entonces, tenemos es que atacar estos 3 que fue los que él nos dijo que se trabajaran, pero bien trabajados. La libertad de expresión, empezando por definir qué es y todo eso, qué características, qué desde otros puntos de vista en otros países, por ejemplo, que si esto aplica para otros países o, bueno, qué sé yo, en ese del marco legal yo no soy muy bueno. Lo único que yo haría sería ampliar esos 3, libertad de expresión, derechos de autor y ampliarlo bien trabajado desde lo que dice la Constitución colombiana respecto a esas 3 cosas, ¿sí? Y de pronto si te consigues algunos aportes de algunos abogados o de algunos teóricos que hablen sobre esa parte, pues te apoyas ahí también, lo refuerzas. Pero vuelvo y te insisto, hay que trabajarle, o sea, este proyecto a la próxima semana, Andrés, mínimo debe tener unas, qué sé yo, mínimo unas 20 páginas, donde hablemos de todo ese marco teórico y marco legal, algo bien fundamentado, bien completo sobre esos temas que hemos hablado. Entonces, por eso yo decía desde el principio que era contraproducente devolvernos en un tema que ya habíamos avanzado. Para mí lo mejor hubiera sido que hubieras, eh, pero bueno, ya finalmente se decidió así, entonces hay que meterle la ficha a arreglar Bueno, esto y a dejarlo bien cuadrado. ¿Listo? Vuelvo y profe, te digo, apóyate mucho en el profesor Dyson, o sea, trata por lo menos, yo le escribí a él hoy, le dije que si podía estar en la tutoría, porque yo te puedo ayudar a ti desde la parte, o sea, yo te puedo apoyar en la parte de la estructura de un proyecto, ¿sí? Decirte qué es un marco teórico, qué es un marco referencial, qué es un marco legal,
pero ya en cuanto a los contenidos, el que más sabe de todo este tipo de contenidos es el profe Edison. Profe, una pregunta. Dime. Lo del proyecto anterior, si quiere, pues para que recuerde, ¿lo me deja compartir pantalla, por favor? Sí, dale. Pero pues ya el anterior, ¿para qué lo miramos, Andrés? En el marco legal, Ah, bueno, espérate a ver. Voy a dejar de compartir. Voy a salirme yo de acá, Andrés. Listo. Ya puedes compartir cuando quieras. no, profe, aún no me deja. Sí, ya di. No, Ya, ya. Ahora sí. ahora sí. Listo. Mira, a continuación se realiza un reconocimiento del corpus legislativo en el cual se rige la presente investigación. Cabe precisar que las leyes y artículos que relacionan con el presente proyecto con base tanto internacionales como la UNESCO en el mundo y América Latina. Bueno, pues toda la introducción. Acá, Convención Iberoamericana sobre Derechos Humanos. Para la correcta exposición de la información, estipulada la libertad de expresión, o sea, acá está la libertad de expresión a nivel internacional, mundial. Eh, Después sigue emisión de noticiero, pues tocaría cambiarle eso. Libre expresión en el Internet con cuatro principales principios instaurados: derechos humanos, apertura, pues esto es para poder publicar cualquier cosa en Internet. Ley de libertad de prensa, que este pues sí, sí yo creo que tocaría quitarlo, o no sé. Sí, no, eso no va porque eso, pues en el proyecto anterior no servía porque estábamos hablando de la creación de productos audiovisuales. Pero en este, pues no, porque estamos hablando desde un análisis del discurso que es algo totalmente diferente. Ahí no, de ahí no creo que te sirva muchísimo, nada, casi nada, Andrés, muy poquito. De pronto te sirve la primera parte en lo que estabas hablando sobre libertad de expresión, creo que era. Ujú, sí. Esa primerita parte de pronto te sirve algo. Te sirve la estructura sí, entonces tú puedes hablar de libertad de expresión a nivel mundial y libertad de expresión acá en Colombia, ¿sí? Como para ir aterrizando un poco ese proyecto. Y los otros dos conceptos, ponerte a buscar información como un berraco que es sobre pandemia, qué teóricos han hablado o han mencionado algo sobre eso. De pandemia debe haber teóricos que han hablado alguna vez, porque pandemias, pues nosotros solo hemos vivido una, que es esta, pero pandemias en el mundo sí ha habido muchas. Entonces debe haber teóricos que hablen sobre pandemia y sobre en lo que más tienes que enfocarte, o sea, de lo que más vas a encontrar es de derechos humanos. Entonces ahí sí tienes que meterle la ficha a meterle harta información sobre todo lo de derechos humanos. Entonces ahora sí vuelvo y te digo, ¿qué te sugiero? Trata de sacar una asesoría, no ahorita, porque esto está supremamente corto y si el profe Edison te ve esto así tan cortico, te va a pegar la levantada de una vez. Entonces, amplíalo con los consejos que yo te di, amplíalo y cuando ya lo tengas ampliado, pídele una tutoría al profe Edison para que te lo revise. Igual yo te lo reviso, o sea, amplíalo y me dices para que hagamos una tutoría los dos y yo te reviso lo que llevas hasta ese momento. Cuando ya hayas hecho la tutoría conmigo, le pides una tutoría a Edison para que él te revise lo que ya hemos hecho. Que eso tendría que ser la próxima, o sea, la próxima semana de todas formas nos toca hacer una tutoría. ¿Sí? Entonces, como siempre la hemos manejado los jueves, yo creo que pues hagámosla el jueves, hagámosla nuevamente, volvámonos a ver nuevamente el jueves, cuando ya tú hayas logrado avanzar en esta parte. ¿Para qué te digo? No me sirve de nada decirte, Andrés, hagamos una tutoría de nuevo mañana. Pues mañana no has avanzado nada, mañana has avanzado una parte muy chiquitica porque tienes que ponerte a buscar toda esta información. Entonces, mejor hagámosla el jueves próximo y tú vas separando una tutoría con el profe Edison por ahí para el viernes. Tú le dices que si hay posibilidad que te haga una tutoría el viernes. Es más, donde de pronto estemos los dos. Con eso yo te ayudo. Si él pregunta algo, yo le digo, no, profe, yo le dije que se fuera por ese camino. ¿Mm?
pero ya que tengas adelantados estos temas de una manera más, porque donde ahorita le mostremos al profe y son 3 páginas, nos pega a los dos, a usted y a mí. ¿Mm? Entonces, por eso te digo que esto hay que ampliarlo fuerte, fuerte, fuerte. Puede que no sea un proyecto tan grande, tan gigante en páginas, pero sí tiene que ser rico en autores y todo eso para que él vea que hemos hecho una buena investigación, un buen trabajo de investigación, Listo, ¿vale? bro. Ujú. Entonces, amplía todos esos consejos que te di y nos volvemos a ver nuevamente el día jueves de la otra semana. Listo. Que Profe, aunque es descanso, pero lo vamos a sacrificar y nos vamos a ver para hacer las mejorías. Y trata de sacar con él una tutoría el día viernes. O si no se puede el viernes, entonces ya la sacas para la otra semana, que la otra semana ya es de trabajo normal. sí. Profe, ¿Listo? aparte de eso, es que usted me reportó a mí en informática por 2-1. En segundo periodo. Sí, en este, el jueves, me dijo de Ah, Yanira que... sí, ya sé por qué fue. Sí, señor. ¿Por qué? Porque su merced puso, yo fui claro y les di una información, Andrés. Acuérdame qué información por ahí reporté a un poco, no fue solo a Pues que ti. expusiéramos y le enviáramos el resumen al WhatsApp, ¿no? Exacto. Y Y el día las que, diapositivas. correcto. Y el día que yo revisé, no había nada subido tuyo en la plataforma. No sé si ya lo enviaste. No, Si profe, ya, mire, yo lo envié hace rato, incluso ayer le tomé pantallazo porque también con Natalie me pasó ese problema, que yo con Natalie le había enviado un archivo y que no le había llegado. Mm. No, yo no solo te reporté a ti, yo reporté a un montón. Ahí está Mateo, ahí se fue un poco, ¿no? Que a la fecha, es más, yo les mandé un mensaje a Prom 2020, al grupo de ustedes les mandé un mensaje, muchachos, la misma noche que estaba revisando eso, les mandé un mensaje, muchachos, tal y tal persona, me parece que lo hice con nombres propios, tal y tal, no me ha enviado nada a la plataforma, entonces no tengo dónde calificarles. Tan pronto yo mandé ese mensaje, se reportaron unos. Esa misma noche me escribió, por ejemplo, Kimberly Usechi, profe, yo no le he enviado, le puedo enviar, y ella me mandó y se salvó. Se salvó ese día, pero los que no me mandaron ese día, pues quedaron ahí porque pues arrancaron mal porque no me habían enviado la actividad. No quiere Profe, decir que si tú ya la enviaste, tranquilo, que yo me imagino que tengo que revisarla en estos días para ponerles la nota porque solo llevamos una nota hasta ahora. ¿A quiénes reporté? A los que hasta ese momento no me habían enviado nada. y tengo de Yanira me dijo que tenía 2-1. ¿No? ¿En qué? ¿En informática? Sí, No, creo. porque nosotros solo hemos sacado una nota, no hemos sacado más. Sacamos la nota de las exposiciones y algo que les pienso dejar más adelante con respecto al tema de edición. No, así porque pues, ahí incluso le envié el pantallazo, yo le envié el domingo, el 9. Ujú. No, Yo le pues envié el si, domingo. si ya lo enviaste, no te preocupes que pues el día que yo revisé no había nada, eso sí te lo garantizo. El día que yo revisé todavía no me había llegado nada. Si ya lo enviaste, pues fresco que ahí ya tendrás tu nota. Listo, profe, y otra cosa, es que todavía me aparece en el reporte académico perdido primer periodo. No, yo ya solucioné eso hace rato. ¿Sí? Sí, Ah, entonces me toca hablar con Dayanira. Dayanira sí. me dijo que todavía me parecía perdido. A ver, miremos, venga a ver, miramos, pero no, yo ya solucioné eso hace rato, si quieres. Es más, voy a entrar a la plataforma y tómale foto para que hables con ella y le digas que no, que eso ya está solucionado hace rato. Espérame un momentico que yo la tenía por acá abierta, sino que ella se cierra, entonces me toca volverla a abrir. Dale, profe. Espérate un momentico que me abra y yo te muestro para que tú le mandes el pantallazo que ya recuperaste. ¿Listo? Ten ahí listo tu celular para que le tomes la fotico. Ujú. Listo, Andrés. Por ahora no sería más de la tutoría. De la tutoría ya terminamos, entonces voy a dejar de grabar. Ya no sería más de la tutoría. Es que arregles lo que te dije y nos vemos nuevamente el próximo jueves. ¿Listo? Dale, profe. Entonces espérate, voy a dejar de grabar.